México siempre ha vivido bajo la amenaza de una invasión por parte de sus vecinos estadounidenses y aunque hoy solamente es una amenaza, en el pasado esas amenazas se concretaron. Estados Unidos invadió a México y le robó más del 55% de todos sus territorios. Estamos hablando de Texas, California, Nuevo México, el estado de Utah y Colorado, pero vuelven a surgir nuevos aires de invasión y Estados Unidos está amenazando con invadir nuevamente a México. México podría perder todas sus tierras. ¿Quién podría defendernos en un caso de invasión? ¿Y por qué razón Estados Unidos quiere invadir a México? ¿Cuál es su plan? Todo esto te lo voy a contar en unos cuantos minutos. Las amenazas de invasión por parte de Estados Unidos a México son serias y esto revive la historia donde Estados Unidos amenazó a México a mediados de los años 1800, todo por su ambición expansionista, por querer llegar al Océano Pacífico, por tener oro y tener mucho territorio fértil. México se confió y pensó que Estados Unidos no se atrevería a invadirlo, ya que ambos países eran más o menos del mismo tamaño, tenían la misma economía y su ejército eran más o menos parecidos. Pero Estados Unidos tomó la ventaja convenciendo a toda la gente que vivía en el estado de Texas para que apoyaran a los anglosajones y le dieran la espalda a México. Y cuando se desató la guerra, pues ya era demasiado tarde y México no pudo contener el avance del ejército estadounidense. Ahora vuelven a surgir las amenazas y México sigue con las manos cruzadas y sin prepararse ante una posible invasión de sus vecinos del norte que ya lo invadieron anteriormente. Pero México podría perder ¿qué? ¿Qué es lo que busca Estados Unidos? Tierras fértiles, oro, petróleo, litio, pues todo ello se encuentra en México. Estados Unidos se ha quedado sin riqueza. El dólar está perdiendo su valor. Incluso el peso mexicano está ganando posiciones frente al dólar y muchos inversionistas prefieren ahorrar en moneda nacional mexicana antes que poseer dólares. Además a esto debemos sumarle el problema interno que tiene el gobierno de los Estados Unidos, donde están a punto de tener el cierre del gobierno federal y para poder salvar la economía estadounidense hay que hacer tres cosas. Número uno, tener mucho dinero y Estados Unidos está quebrado. La Reserva Federal no puede seguir acuñando más dólares porque hay demasiado en los mercados de divisas y esto está haciendo que la moneda se desvalúe, que pierda apreciación frente a otras monedas emergentes como el peso mexicano. En segundo lugar, endeudándose. La economía de Estados Unidos ya no puede con más deudas y sus dos países principales a lo que le toma prestado, en primer lugar China, ya no le quieren prestar dinero porque su economía se ha vuelto riesgosa y si el país quiebra, pues no habrá cómo pagarle ni a China ni a Japón, aunque China sí tiene cómo cobrar por su convenio de territorio a cambios de deudas, pero no sabemos hasta qué punto Estados Unidos estaría interesado en darle territorio a China a cambio de esas deudas. Y en tercer lugar, sería conseguir recursos naturales como oro, petróleo y mucho litio, que es el nuevo oro blanco. ¿Y quién creen ustedes que tiene todo ese oro blanco? Pues se encuentran en el suelo de México, yacimientos y minas que van a convertir a México en uno de los países más ricos del mundo en las próximas décadas. ¿Creen ustedes que si Estados Unidos ve su economía a punto de quebrar y teniendo un gran ejército, no lo van a utilizar en contra de México, invadirlo, buscar cualquier excusa para enviar el ejército y apropiarse de todos los recursos naturales, mientras México no ha hecho nada por modernizar su ejército y poder hacerle frente a los estadounidenses si llegan a invadir sus territorios en busca de la riqueza mexicana? Pero ¿quién podría defender a México? Aquí es donde se pone color de hormiga, ya que México no está solo y uno de los principales países que sacaría las uñas y los dientes para defender a México es Rusia.
uno de sus principales aliados y el que está tratando de que su ejército se fusione con el ejército mexicano. Estos son planes a mediano plazo del presidente Vladimir Putin junto con el presidente López Obrador, siempre y cuando se lleguen a los acuerdos convenientes donde México tendrá que invertir, se tienen que comprar aviones de combate, submarino y modernizar el ejército para que el ejército de México, al igual que el ruso, estén a la altura del ejército estadounidense y antes de querer invadirlo, lo piensen dos veces. Además de China, China es el principal aliado comercial de México después de Estados Unidos. Si China se da cuenta que Estados Unidos ya no puede devolverle su deuda, pero que a la misma vez quiere intentar invadir al principal país y socio económico, pues China sería uno de los grandes defensores de México. Pero ¿cuál es la razón principal por la que se quiere invadir a México? El motivo principal es buscar una excusa cualquiera para invadir a México y decretarlo como grupos terroristas. Pero el problema es que Estados Unidos, si lograse apropiarse de las tierras mexicanas, volvería a convertirse en un país muy rico. Estados Unidos lo sabe y no quiere perder la oportunidad. Llevan tiempo desarrollando este plan. México lo ha sabido desde hace tiempo, pero no hemos hecho nada. Y aunque se dice que guerra avisada no mata soldado, el plan que tiene Estados Unidos para invadir a México ya se ha presentado incluso en los medios de comunicación, donde varios representantes del Partido Republicano, uno de los dos partidos políticos más grandes de Estados Unidos, presentó ante el Congreso su plan para la invasión a México. Además, que el expresidente Donald Trump y futuro presidente de los Estados Unidos en el 2024, si le gana la Casa Blanca al presidente Joe Biden, ha planeado en varias ocasiones invadir México. Incluso, según algunas fuentes, en el 2018 se hicieron planes de invadir a México. Lo que no había era apoyo en las cámaras. Por esa razón no se ejecutó el envío de los militares estadounidenses a cruzar las fronteras. Pero el año entrante podría ser la tapa del pomo donde Donald Trump se sentiría muy fuerte y cómodo para enviar el ejército estadounidense a invadir a México, en primer lugar por la falta de dinero del país, la posible quiebra de su economía y lo más importante, que Estados Unidos ya ha explotado todos sus recursos naturales. California, que era el estado más rico de la Unión Americana, donde habían yacimientos de oro que pertenecían a México, se ha quedado sin oro y ahora México es quien lo posee. Pero si nos dirigimos un poco más al sur, hasta el estado de Texas, que era la fuente de petróleo estadounidense, se ha tenido que comenzar a trabajar con el fracking, que es hacer perforación en la roca para poder sustraer el petróleo, mientras que en México, en algunas áreas del Golfo, hace un pequeño agujero y brota el petróleo, y Estados Unidos lo sabe. Además que conoce del descubrimiento que ha hecho Pemex del mayor pozo petrolero en el Golfo, y Estados Unidos quisiera ser dueño de todos estos recursos naturales. Y una fuente de riqueza que tiene México es vastos terrenos fértiles con un buen clima. Además de ello, el descubrimiento del litio, que aunque está en su fase temprana de explotación y México no posee ni una sola empresa que pueda explotar el litio, sino que le ha dado los contratos a empresas extranjeras, y Estados Unidos es dueño de estas empresas y ya han explorado las riquezas que hay en el suelo a través del oro blanco y han investigado en todos los estados de su país y no han podido encontrar un litio de tal calidad y tan abundante. Y por eso Estados Unidos, antes que el litio se convierta en la principal fuente de ingresos del país, quisiera apropiarlo, y México debería de tener esas intenciones de injerencias estadounidenses y de una posible invasión con algunas excusas para invadir y robarnos nuevamente nuestros fértiles territorios. Ahora bien, me gustaría saber tu opinión. Si México fue amenazado en el pasado, hace ya más de 150 años por Estados Unidos, cuando nos avisaron que nos iban a invadir, y luego de unos meses en el estado de Veracruz teníamos varios portaaviones estadounidenses invadiendo hasta el Distrito Federal, ¿creen ustedes que ahora Estados Unidos simplemente se va a quedar en promesas de invasión y no lo va a hacer? ¿O México debería tomar carta en el asunto
comenzar a prepararse, comenzar a hacer sus alianzas e incluso llevar a cabo lo que le ha propuesto Rusia, unificar, hacer de los dos ejércitos un solo ejército que pueda defender a ambas naciones. Además, México podría perder sus tierras, pero hay algo más importante que México podría perder: su identidad. Podríamos repetir el pasado y nuestros ciudadanos quedar atrapados como quedaron en Texas y California, en territorio estadounidense, un territorio que siempre le perteneció a México y donde sus ciudadanos aún hoy en día se sienten más mexicanos que estadounidenses. Pero ¿quién nos defendería? ¿Creen ustedes que Rusia de verdad tendrá la intención de defendernos? ¿Que China enviaría su ejército y dinero para que México pueda modernizar el ejército y así pueda hacerle frente a los invasores estadounidenses? Además de una pregunta muy inquietante para todos nuestros seguidores: ¿por qué Estados Unidos quiere invadir a México, pero por qué razón no invade a Canadá, si Canadá es un país mucho más grande que incluso Estados Unidos y está en el medio de Estados Unidos continental y Alaska? ¿Por qué Estados Unidos no roba un pedazo de Canadá? El punto es muy claro. Canadá es un país que también pertenece a la OTAN, que tiene mucho dinero, tiene un ejército moderno y grande, pero a la misma vez no es un territorio fértil como es el territorio mexicano. No tienen los mismos recursos que posee el país. Por ejemplo, el litio. El litio se va a convertir, según los expertos, en lo que fue el oro hace 500 años y en lo que fue el petróleo hace más de 100 años. Va a ser la principal fuente de ingresos, de riqueza para cualquier país que lo posea. Y tanto México como Argentina, Perú y Bolivia serían los países más ricos del continente cuando arranque el auge del litio en su máximo esplendor. Estos países pasarán de ser tercermundistas a los países más ricos del mundo, según un análisis del Centro de Economía Mundial. Pero ¿cuál es el plan de Estados Unidos? Es buscar el pretexto de declarar a los grupos armados de México como grupo terrorista para poder enviar el ejército, o simplemente es un plan bien orquestado porque ya ellos entienden hasta qué punto podría resistir la economía de Estados Unidos sin quebrar, devolviéndole las deudas a China, pero que cuando estén al borde del colapso, la única alternativa será apropiarse de México. Los leo en los comentarios y si creen que esta información le es de alto valor y que México debería comenzar a hacer planes para evitar una invasión, no para invadir, sino para evitarla, pues déjamelo en los comentarios y te estaremos respondiendo a la brevedad posible. Además, no te olvides de compartir este video con amigos, familiares y en tus redes sociales, ya que eso nos haría muy bien porque nuestro canal seguiría creciendo. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.